Comenzar. Inclinemos el rostro. Oremos. Padre amado, te pedimos en esta noche, Señor, que sea usted quien dirija esta pequeña meditación. Amén. Señor, que usted ponga carbón encendido en mis labios y que sea usted en todo momento llegando a nuestros corazones como en el mío propio, Señor. Que esto sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, estuve buscando desde que la hermana Dominga me dijo que si podía tener una pequeña meditación. Me dijo, hermana, no importa si sea un devocional cortito. Pero bueno, estaba buscando entre todos mis apuntes que de todas las predicaciones que he tenido y que me han gustado, siempre trato de apuntar y de sacar lo que llamó mi atención. Y buscando en mi cuaderno conseguí una pequeña meditación que habla sobre los deseos de control. Como seres humanos nos cuesta tener el control. Nosotros como seres humanos tenemos muchos deseos, pero nos es difícil tener el control. Hay algo que hoy podemos aplicar en nuestra vida, como por ejemplo en Génesis encontramos la famosa tentación de Adán y Eva. Dios le dio todo el jardín, le dio todo nuevo, pero ¿qué pasó con Adán? Se desconcentró en lo que tenía. Y eso muchas veces pasa en nuestras vidas. A veces Dios nos da todo y nosotros siempre queremos más. No vemos la simpleza, la sencillez de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, porque siempre humanamente queremos más. Entonces, ¿a qué debemos prestar atención para no cometer el mismo error hoy? Bueno, el rey Salomón en Eclesiastés 1:9, vamos a buscar en nuestras Biblias, dice en la última parte de Eclesiastés, nada hay nuevo debajo del sol. Dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Aquí encontramos una protección, encontramos un orden, encontramos un marco, encontramos límites para permanecer dentro de los cuidados que Dios tiene para nosotros. Lo que quiere que nosotros sepamos, Él nos revela en este marco y en esta protección, es bueno para nosotros. A veces nosotros pensamos que por hacer algo más allá por nuestros deseos, creemos que está bien. Y a veces las cosas no suceden es porque Dios nos está protegiendo dentro de su límite. Entonces, si queremos traspasar esa protección para buscar otra cosa fuera de esa protección de Dios, entonces corremos un riesgo, corremos consecuencias. Y muchas veces tenemos que correr esas consecuencias por nuestra terquedad. Entonces corremos ese riesgo y como nosotras como hijas de Dios y como mujeres de Dios debemos de limitarnos a ese cuidado de Dios, de tomarlo de la mejor manera. Recordemos que Él puso delante de nosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y el Señor nos anima a elegir la vida, nos anima a elegir la bendición. Pablo dice en 2 de Timoteo 4, de 3 al 5, dice así, ¿lo tiene? Pablo dice en 2 de Timoteo 4, 3 al 5, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé soberbio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. También encontramos en Santiago 1, 22 al 25. Ustedes disculpen, el perrito es del vecino. No sé si lo escuchan, pero no puede escuchar una voz porque empieza a ladrar. Dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, tenemos que hacer lo que dice Pablo, que tenemos que mirar atentamente a la ley de la libertad, porque Dios nos dio esta ley y fue precisamente para ser libres. Y por fe guardamos y por ese orden que Dios tiene con nosotros, nos dejó esa ley para que nosotros sigamos su camino y no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Les pongo el ejemplo de Adán. Adán, en el tiempo de Adán, vamos a decirlo en una forma, ¿cómo les pudiera decir? Eva le hizo como que cosquillitas en el oído a Adán. Eva, yo me imagino que le dijo, Adán escuchó la voz de su esposa diciéndole, mira, una fruta, tengo una fruta, cómela, o no sé cómo lo habrá dicho, pero eso llamó la atención al oído de Adán. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Dios dijo que no comieran del árbol, ¿verdad? Pero porque no era bueno. Y Dios fijó esos límites para Adán y para Eva. Pero los límites, como les vuelvo y les repito, los límites son buenos. Amamos los límites que Dios tiene para nosotros, los tenemos que amar. Y Adán, lamentablemente, se salió de esos límites. Si seguimos las instrucciones, estamos protegidos, y si seguimos el orden, tenemos protección. La palabra clave para encontrar nuestro camino está en la palabra de Dios. Amén. Pablo dice en 1 Corintios 14, 40. Déjame buscar por aquí Corintios. Dice así: pero hágase todo decentemente y con orden. Esta palabra orden que nos encontramos hoy comienza en el Génesis. El plan de Dios para el orden está aquí en las Sagradas Escrituras. Y este orden es el mismo fundamento de la tierra. En Génesis tenemos un orden, que es la base del orden para el resto de la Biblia. Dios hizo al hombre e hizo a la mujer. Eso ya es un orden. Lo que está pasando ahora no tiene ningún orden. Tenemos gente molesta por el pensamiento progresista, tenemos gente molesta porque hay movimiento feminista, enseñanzas de género, tenemos los que son abortistas y pare de contar. O sea, el mundo hoy está en un completo desorden a lo que Dios había fijado como un orden. La gente quiere hacer lo que le parece bien. Pero no es bueno, para Dios no es bueno lo que hacemos. Está fuera de orden. Y este desorden ocurre en diferentes niveles de nuestra vida, bien sea personal, individual, hasta llegar al gobierno. La Biblia habla de lo que es bueno y lo que es malo. En Génesis dice en Génesis, y Dios hizo esto y fue bueno. Y Dios hizo esto y fue bueno. Pero cuando Dios dice y hace el hombre, no dice esto es bueno. Dice, hágase el hombre, pero dice, cuando hace el hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo. No dice es bueno, sino no es bueno que el hombre esté solo. Así que aquí él establece un orden. Dios está diciendo, yo soy el que define lo que es bueno y lo que es malo. Y a veces no entendemos eso. Pero como Adán no es suficiente, siempre queremos más. La gente no quiere oír hablar de lo que no es bueno. La gente no quiere entender esto porque tomaron del fruto del árbol. Esto cambió nuestra percepción del mundo. Esto cambió la percepción del bien y cambió la percepción del mal.
ahora tenemos un problema y este problema es el deseo, el autocontrol. Entonces, desde que el hombre comió ese fruto, entendió lo que es bueno de acuerdo a su deseo, no de acuerdo a lo que Dios tenía como plan. Y lo que deseamos es bueno, a veces no es bueno. Y esto hace que la sociedad llame a lo bueno malo y a lo malo bueno. Las personas piensan que el punto de partida es la acción y en realidad no es así. Realmente todo comienza por el deseo que hay en nuestro corazón. Ese deseo a veces que queremos ser semejantes a Dios y eso lo dice en la palabra. Lucifer quería ser como Dios. Entonces, esa acción es solo el resultado de ese deseo. Entonces, ¿cómo tenemos el deseo del bien? Bueno, porque Dios puso el árbol del bien y del mal ¿por qué puso Dios el árbol del bien y del mal en medio del jardín? ¿Cuál es la tentación? Y yo creo que la tentación es un deseo de llegar a ser como Dios, así como lo quiso hacer Lucifer. Hoy en día podemos escuchar una palabra como que yo puedo, yo lo puedo hacer solo, y cualquier cantidad de personas se creen autosuficientes. Así que podemos determinar a veces lo que es bueno y lo que es malo. Y eso es algo que solamente le pertenece a Dios. Y ese es el problema de la raíz. Si puedo decir lo que es bueno y lo malo desde mi punto de vista, desde mi punto de entendimiento, que tiene supuestamente Dios, que creemos nosotros que tenemos ese don de ser Dios, entonces no necesito un maestro, no necesito de Dios, no necesito de un jefe, ni de nadie que me diga qué hacer y cómo actuar. Puedo decidir las cosas por mí mismo y seré como Dios, que es una frase común el día de hoy. Yo quiero cometer mis propios errores. Déjame que yo puedo solo. O qué tan tontos podemos ser si yo puedo y yo puedo y siempre el yo y no dejamos que Dios haga. Entonces, no es que Dios puso estos límites para privarnos de algo o mantenernos como esclavos. Él lo hizo porque nos quiere proteger, Él nos quiere cuidar. En su infinita misericordia y en su gran amor, yo pienso que Dios ha hecho siempre lo bueno para nosotros y nosotros a veces somos muy mal agradecidos, pensando ciertas cosas o pensando que Dios no lo puede hacer y cada vez vemos el gran poder de Dios. Lo testificamos cada lunes y lo testificamos a nuestro alrededor cuando suceden cosas maravillosas. Así que, ¿qué quería Dios con ese árbol? Dios quería la rectificación que comenzó en el árbol, comenzó con el primer Adán que fracasó por el fruto de sus deseos, pero el último Adán sometió sus deseos a Dios. Y eso es lo más maravilloso que él dijo al Padre, Señor, no es lo que yo deseo, si quieres pasa esta copa, pero es tu voluntad la que se tiene que hacer. El Señor se reprimió a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Y nosotros debemos llegar a ese nivel, debemos aprender a llegar al nivel que tenía Jesús, de que Él ponía toda la confianza en su Padre Celestial para hacer la voluntad del Padre y no para hacer nuestra voluntad según nuestros deseos. Así que Jesús se anuló a sí mismo para hacer lo que Dios quería que hiciera por nosotros, porque Dios nos ama. ¿Es posible anularnos a nosotros mismos? ¿Ustedes creen que uno mismo se puede anular? Nos cuesta, ¿verdad? A veces nos cuesta anularnos, a veces nos cuesta el ego enterrarlo y no debe ser. Debemos dejar que Dios actúe en nosotros y siempre estar en esa comunicación con Dios.
Es imposible por nuestra sola carne hacer la voluntad de Dios. Pablo dice en Romanos 7, Romanos 7, 24. Romanos 7, 24. Vamos a ver. Ay, se me perdió. Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que necesitamos ir a un nivel más alto de rectificación de lo que hicieron Adán y Eva. Les pongo otro ejemplo. Amán tenía todo lo tenía más, pero él quería más. ¿Y qué quería él? Él quería que Mardoqueo se inclinara hacia él para él ser feliz. Eso fue lo que le dijo la esposa a Amán. Tienes todo, tienes tus hijos, tienes el poder y tienes todo, pero serías feliz si Mardoqueo se inclina sobre ti. Pongamos la figura de que Mardoqueo es Dios y que nosotros somos Amán. Tenemos tantas cosas a nuestro alrededor y a veces no nos complacemos con lo que tenemos a nuestro alrededor. Con esas pequeñas sencilleces que Dios nos ha dado, siempre nos quejamos, siempre queremos más, pero debemos tener nuestra mirada y ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Y espero y ruego a Dios y oro a Dios para que siempre nosotros podamos hacer su voluntad, para que siempre podamos rendirnos a su voluntad, para que siempre lo busquemos con ese deseo profundo, con el deseo de la voluntad de Dios, sino con el deseo nuestro. Que nosotros podamos, hermanas, tener ese autocontrol en nuestros deseos para poder glorificar el nombre de Dios. Que Dios les bendiga a cada uno. Amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Gracias, Tío. Tremendo. Claro que sí. El autocontrol, ¿verdad? Tan importante. Felicitaciones a Sio. De Muy nada. La gloria sea a Dios. Amén. Amén. Amén, amén. Padre Santo, alabamos su santo nombre porque eres tan bueno, eres tan misericordioso, Señor. Te pedimos, Señor, en esta noche que podamos meditar, Señor, siempre en su voluntad, siempre en hacer lo bueno, Señor. Siempre agradando, Señor, en todo lo que vamos a hacer, agradarte a ti, Señor, antes que al mundo. Que podamos, Señor, en nuestros corazones tener ese deseo de cada instante buscarte en todo tiempo, de que oremos sin cesar las unas por las otras, de que, Señor, usted nos guíe con su Espíritu Santo, Señor. Amén, siempre. Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, y en esta noche que nos estamos despidiendo, pido una bendición especial para cada una de mis hermanas amadas. Por favor, Que Jesús. usted les dé un sueño reparador, Señor, y que se fortalezcan, Señor, en la fe en todo momento y que podamos seguir siendo testimonio de estas grandes respuestas que usted da en nuestras vidas. Cada lunes esos oídos, Señor, escuchamos tantos agradecimientos y eso es debido a que usted nos ama, Señor. Así que le damos muchísimas gracias, Padre, nos despedimos en el nombre Amén. de Jesús. Amén y amén. 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 Amén.